María Camila, buenos días. Buenos días, profe. Levántate, levántate y prende la luz. La cámara está prendida, pero no carga, no sé por qué. Pero ahí está prendida. De hecho, aquí la apago Mm. y la enciendo y no sé, no muestra la imagen. Ay, no te puedo creer. ¿Y si te conectas con el celular? O sea, las dos. Pues es que en este momento el celular está cargando, entonces no lo uso mientras carga. Estefanía, buenos días. Estefanía. El concepto de un trabajador no aclimatado basa su razón de ser en que él descansa en una temperatura inferior a la temperatura de trabajo. Tenemos una sillita, pues como un mesoncito, una cafetería. ¿Dónde está nuestro amigo? Y aquí se está hidratando con agua y esa agüita puede tener una cucharadita de sal y 2 cucharaditas de azúcar. Eso es como un suero que está de alguna forma aportando electrolitos y sal y algunas sales. Andrés, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, ¿cómo amaneciste? Bien, sí, señor. ¿Ya tiene algún dato de pronto? 49.38. Perfecto. 49.38. ¿Y el resto del tiempo que lo ponemos a hacer? Profe, le podríamos poner a hacer, no sé, una pausa activa, pues porque es un tiempo cortico y es está en 1 hora. O pues yo en el anterior, en la clase pasada, pues en el video lo hice como si estuviera revisando papeleo o llenando formato pues de su trabajo y me dio como 78, 80. Me dio muy bajito el valor. Ujú. Perfecto, o sea, repítenos, repítenos. Es importante lo que acabas de decir. ¿Qué lo ponemos a hacer entonces en los 11 minutos restantes? Profe, ¿puede ser una pausa activa? Sí, Porque es poco tiempo. sí, sí. O pues, el ejercicio anterior que también toca inventar como que íbamos a hacer, solo que un tipo más largo.
yo inventé que él estaba revisando papeleo o llenando los informes que él que Sí, entregaría en su trabajo. sí, fíjate que una pausa activa de 11 minutos, pues es como muy grande y sería, pues, 11 minutos por 8 horas, estamos hablando de casi 2 horas de descanso, lo cual, pues, no podría ser. Entonces, las pausas activas normalmente son 3 minutos, eso no es más. Y fíjate lo interesante de lo que tú acabas de decir, porque 3 minutos en una hora, o sea, 3 minutos en 60 segundos, es el 5% del tiempo, que es apenas interesante para eso. Ese 5% del tiempo se lo tenemos que restar básicamente a las kilocalorías que podemos nosotros encontrar en el siguiente trabajo, en el que tú acabas de mencionar, por ejemplo, revisión de papeles. Revisión de papeles lo hacemos sentado, es un trabajo manual ligero, lo cual nos daría 1,7 kilocalorías por minuto, porque tenemos 1 kilocaloría por minuto de metabolismo basal. A, posición y movimiento del cuerpo, está sentado, o sea que es 0,3. Y B, tipo de trabajo. Tipo de trabajo, trabajo manual ligero, lo que significa 0,4. Sumamos 0,3 con 0,4 más 1, nos da 1,7. Y eso lo multiplicamos por 60 y nos da 1,2. 1,2 sobrepasa las 100 kilocalorías por minuto, que la ISO 7243 nos sugiere que sea. Entonces, como tenemos 3 minutos de pausas activas, como tú lo acabas de decir, 3 minutos corresponde al 5%. El 5% si lo descontamos a 102 y más o menos nos da 95 kilocalorías por minuto, lo cual significa que estás en lo cierto. Es una muy buena labor, sentado, trabajo manual ligero, porque estaría cumpliendo con esa ISO. Estaríamos trabajando con menos de 100. Ujú. O sea, estaría en posición de reposo. Reposo lo entendemos como menos de 100 kilocalorías por hora. Estefanía, Sí, profe. ¿qué vamos a desayunar hoy? Eh, Frutas, cereal, lo mismo de siempre. Bueno, pero estás en el hotel, ¿no? No, si es que anoche me tocó salir tardísimo porque estoy implementando de nuevo las noches, todos pues, los toques de jazz y bossa nova. Y entonces ayer me salí tardísimo allá, pero súper chévere porque antes nos gastábamos casi 1.500.000 aproximadamente por 2 noches de toque, que era viernes y sábado. Y logramos desbaratar esa banda que estábamos teniendo y cogimos a una cantante aquí o uno que toca el teclado en el Dan Carton. Ajá, Y no, eso mejor dicho, construimos una cosa absurdamente lindísima. increíble. ¿Y en cuánto salió? 4 días por 1.350.000. ¿Cómo te parece? Qué bueno. No, entonces estoy súper contenta, pero claro, anoche tuvimos clientes y me tengo que quedarme súper hasta tardísimo. Pero bueno, Chévere. aquí estoy. Aquí estoy toda relojada. Me acaba de quitar el reloj, que me había quedado el reloj en la mano. Bueno, entonces esa es la respuesta. Muy bien. Vámonos entonces con las mismas temperaturas, pero este señor está en 170 kilocalorías. Es otro trabajador dentro de la misma área. Vamos a ver entonces cuál sería la respuesta.
¿Cuántas kilocalorías, profe? Sí, ¿Cuántas kilocalorías? sí, esa es la pregunta. No, pero ¿cuántas son? Es que las quitas 170. 170. Ujú. Creo que, ¿sabes qué? Lo bueno fue que compramos los equipos para tenerlos ahí en el hotel. Entonces, si alguien va a querer tocar, ya no vamos a quitar ese, como ese yugo con que nos digan, no, es que yo cobro tanto porque, porque llevo el sonido. No, nosotros ya compramos el sonido. Estefa, comprate un Próximamente piano vamos, de cola. Ahí está. próximamente vamos a comprar un piano, pues no de cola, pero un piano de 1 millón de pesos o algo así, para que el tipo puedan ir a tocar acá y que puedan ensayar en la casa. Pero te cuento que es una cosa absurdamente, sonó ayer espectacular. Qué rico. Estoy súper contenta. Te felicito. Qué chévere. Mándanos un video del grupo esta noche para que todos veamos. Ahorita les mando uno que tengo de anoche y el tipo de los bongos trabaja, es un profesor de la Javeriana de Sí. música y trabajó con el grupo de Nietzsche desde hace muchos años Ujú. y Guayacán, una cosa así, el tipo es un maestro. Y de mañana, que es el fin de semana, le vamos a meter a un grupo más que es un flautista Qué y chévere. también es un flautista increíble, eso suena. No, 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 no me imagino. Maravilloso. Sí, maravilloso. Voy a buscar aquí al
Es muy bonita esa musiquita. ¿Cuánto les dio la respuesta, muchachos? Sobrepasa los 60, ¿cierto? O sea, está perfecto. Lina, ¿cuánto te dio? Todavía no lo tengo, profe. Ok, ok. David, ¿cuánto te dio? David. Todavía no, profe. ¿Cuánto les dio? Jennifer, ¿cuánto te dio? Estefanía. Profe, eso da 91.7. 91.7, sí, eso va bajito. O sea, quiere decir, no tiene ningún riesgo, 91.7. Entonces, si es mayor a 60, no hay ningún problema. Gracias. Ok, ahora quiero mostrarles una curva que nos puede ayudar.
esta curva. Esta es la curva, es la ISO 7243, donde cruzamos la temperatura con las kilocalorías. La temperatura entendida como WGT. Ahí la tenemos, entonces podemos decir fácilmente, le echamos una miradita y nos damos cuenta cómo está la situación. Entonces, mira, vamos 170 kilocalorías, pero claro que aquí ya tenemos dos temperaturas, pero vamos a poner la máxima. 25 con 170, a ver cómo nos va. 170 kilocalorías, la tenemos por aquí, supongamos que fueran 160, no hay ningún problema. Significa que está bien. La anterior, recuerdo que eran 350, algo así, mírala, como 350 y teníamos una temperatura alta. No recuerdo las temperaturas del ejercicio anterior. Pasamos entonces, hagamos un último ejercicio. ¿O ya creen que es suficiente, muchachos? Víctor, buenos días, ¿cómo vas? Profe, hagámoslo otra vez y hagámoslo aquí en en vivo y en directo. ¿Cuál hacemos? ¿Esa que acabamos de hacer? Sí, 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 o cambiamos el 170, pero pues, hagámoslo para poder, pues yo realmente todavía no la cojo. Bueno, entonces mira, tenemos acá temperatura de trabajo 25.3. Entonces tenemos A, B, C y D, donde B y C es temperatura de descanso, temperatura de trabajo. B es 21.3 y C es 25.3. Entonces lo reemplazamos acá en la fórmula que tenemos por acá. Un segundo. Ah, ya, ok. Esta formulita no la tenemos aquí, la tenemos en la presentación pasada. Ya la ubicamos. Ya está. Que ya tenemos, entonces reemplazamos A, B, C y D, donde B es temperatura de descanso y C temperatura de trabajo. Y A y D salen de la tabla. Entonces, B, temperatura de descanso, que es el dato que tenemos ahorita, y C, temperatura de trabajo. Temperatura de trabajo y de descanso. Temperatura de trabajo 25.3 y 21.3. 25.3 y 21.3. Y sabemos que A y D salen de la tabla. Entonces decimos que es una empresa que velocidad del viento cero. Y decimos también que es, como tiene dos temperaturas, entonces no aclimatada. WGT, límite en el descanso. Vamos entonces a ver esta tablita que tenemos aquí y la llevamos para allá. Bien, ahí la tenemos, mira. Entonces decimos que A sería esta
esta fila de aquí, que es el consumo metabólico menor o igual que 100. Y aquí vamos a decir que es 100 menor o igual a 200 kilocalorías. Lo mismo, entre 200 y 310 kilocalorías. Por acá, entre 310 y 400. Y vamos a decir que todo lo que esté dentro de esta fila de aquí, lo vamos a considerar como A, porque A y D salen de la tabla. Esta la vamos a llamar D. Decimos que es velocidad del viento 0 y es no aclimatado. Entonces, mira, aquí tenemos esta primera respuesta. Y está en 170, o sea que nos vamos por aquí, mírala. 29. A es 32, D es 29. A 32, D 29. A es 32. Y D es 29. Simplemente reemplazamos y la respuesta es 90 y algo. Eso es. Ok, profe, gracias. Bien. Entonces, la tarea para este fin de semana es la siguiente. Profe, no tantas tareas. La semana pasada no pusimos, Sí, la semana pasada pusimos ¿qué? de los ejercicios que ¿De hay que cuáles? entregar. Ejercicios. ¿Cuáles eran, muchachos? Toca inventar ejercicios de metabolismo. 3 ejercicios de metabolismo y... Sí, profe, sino que usted no nos ha subido el link para entregarle. Sí, pero yo les dije que era para entregar o que era solamente para... Sí, para entregar. o que era para que ustedes ensayaran. Para entregarlo, profe, Para usted dijo que entregar. tenía que firmar. ¿Y cómo eran? Era, Hacer 3 ejercicios de consumo metabólico con diferentes, con mínimo 10 ml. Ah, con mínimo 10 mes. Ajá. Ya lo hago. Pero recordamos que
lo que valemos es básicamente, o sea, abiertas las cámaras y trabajando en los ejercicios, etcétera, ¿no? Cámaras cerradas, pues no valgo, acuérdense. Grupo 1, ¿cierto? Sí. ¿No es este, muchachos? 10 ejercicios WT. Ah, no, ya. Es ese DM, ¿no? Ejercicios de metabolismo. No, 3 ejercicios con 10, ¿no? Con 10 sí, ya me acordé. Vamos a ponerlo, son las 8, las 10 AM. ¿Cuándo, profe? ¿Hoy? Pues claro, ese era para hace una semana. No, perdón, no lo mucho. Pues yo todavía, todavía me falta, pues sí, pues lo tenemos adelantado, pero nos falta. Sí, profe, nosotros estábamos haciendo, pero no lo grabamos, estábamos como en el cuaderno. No, todas las tareas las tenemos que hacer, pues eso siempre se ha sabido que es en video. De resto no. Sí, sí, profe, sí, claro, sabemos que es en el video, profe, pero o sea, tenemos la idea, todo, nos falta grabarla, o sea, pues como usted la pide, nos falta grabarla, pero Ok, ya tenemos la idea, tenemos listo. todo, ¿sí me entiende? Dejémoslo Ya. entonces para hoy, 11 de la noche, ¿listo? Hecho para acá. No. Puta, no. Pero si eso era, lo dejé hace 2 meses. No sé. La semana pasada, profe, pero Profe, pues usted no lo ha publicado, por ejemplo, yo no sabía porque yo la anterior semana no me pude conectar a clase. Pero yo dejé grabada la clase. Debiste haberla visto. Sí, profe, Pero no sabemos estaba que... publicada la tarea, es lo que estoy diciendo. Sí, yo te entendí lo que tú dijiste. Pero vuelvo y te digo, la tarea ya estaba puesta. Profe, démosla para el martes, en clase si quieren. No, no, porque esa la puse desde hace una semana. Ya la debieron haber hecho. Bueno, está bien, no me hagan sentir mal. Hasta mañana, ¿listo? No. Bueno, entonces dejamos ese tema a un lado y continuamos entonces con esa 2400 y les voy a mostrar una cosa interesantísima. Entonces ya dejamos el tema de temperaturas a un lado y seguimos con un tema increíble que les va a servir muchísimo a los ambientales y a los forestales. Bueno, temperatura, ¿no? Ya la vimos. Quiero mostrarles entonces este tema que es increíble.
Se llama ventilación. En ventilación habíamos visto ya unos indicios de ventilación trabajando con extractorcitos y cosas así. La contaminación ambiental en una empresa puede darse pues, con material particulado, con gases, con humos, con vapores, con rocíos, con neblinas. En todo caso, es un riesgo que se llama, un peligro que se llama peligro químico o un riesgo químico. Ese peligro causa generalmente neumoconiosis, causa generalmente cáncer. Básicamente es eso. Ahí se resume todo. Y obviamente dentro del cáncer pues hay 50 tipos de cáncer y neumoconiosis puede haber unas 30 neumoconiosis. El tema de material particulado es algo muy interesante, es algo muy importante. Todo ese material particulado suspendido en el ambiente finalmente termina yéndose a los pulmones, sea de los trabajadores o sea de la comunidad aledaña a la empresa. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos unos trabajadores en un aserrío. Ese material particulado causa unas alergias, puede llegar a causar unas alergias en el trabajador, puede llegar a causar un cáncer ocupacional, puede llegar a causar una demanda a la empresa y ese material particulado lo vamos a capturar a través de unos sistemas colectores de material particulado. Quiero mostrarles esta presentación que tenemos por aquí. Tenemos unos ductos, entonces lo que nosotros llamábamos hasta hace un minuto tubos, no lo vamos a llamar tubos, sino que lo vamos a llamar ductos, que es como se menciona a nivel industrial, a nivel ingeniería, los ductos. Mira, aquí tenemos a unos trabajadores y aquí están unos ductos que están aspirando ese material particulado o esos gases. Lo que vamos nosotros, bueno, aquí tenemos algunas cuestiones básicas de ventilación y es que el aire frío tiende a bajar y el aire caliente tiende a subir. Y eso lo sabemos desde hace muchos años. Tenemos aquí entonces este tipo de contaminantes que es el que yo quiero que ustedes observen. Todos los contaminantes químicos se dividen en polvos, humos, gases, vapores, rocíos, neblinas, líquidos, sólidos. Una gran división entre gases y aerosoles. Los gases tienen la característica de tener un peso molecular muy bajo y va a permanecer en el ambiente más tiempo hasta que ya la gravedad pues haga su efecto y finalmente caiga en el piso. Pero lo que son los gases permanecen mucho más tiempo en el ambiente que los aerosoles. El peso molecular de los gases y de los vapores es increíblemente bajo, por lo que permanece más tiempo en el ambiente. Hacemos referencia a los aerosoles como una gran división entre líquidos y sólidos. Dentro de los líquidos hacemos referencia a las brumas y a las nieblas. Y los sólidos, los polvos y los humos. Los polvos pueden ser orgánicos e inorgánicos y los humos de combustión
o humos metálicos. Quiero mostrarles que me permiten un segundo. Este capítulo que es muy bonito se llama ventilación, pero entonces vamos a... acá. A pesar de que ya creemos saber algo de ventilación, quiero decirles que es únicamente un abrebocas lo que vimos, porque ventilación es una cosa increíblemente hermosa, donde vamos a aprender muchísimas cosas. Vamos a llevarnos entonces esto para allá. Y decimos que vamos a aprender. Ay, qué burro, ¿cierto? ¿Vieron? Vamos a aprender a controlar estos contaminantes. Y esta pequeña división que tenemos aquí es la causante de una gran cantidad de muertes en las empresas, muertes, demandas, enfermedades en las empresas. Pedirles el favor de que copien esta división. Polvos, humos, gases, vapores, rocío, neblina, líquidos, sólidos, aerosoles, brumas. Profe, no se ve bien. No te puedo creer, ¿por qué? Muy pequeñito. Eso ahí, profe, ahí está mejor. Dame un segundo, termino de... lo pongo así. Listo. Juliet Cruz, ¿la ves bien? Ok. 5 minuticos.
Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Qué vamos entonces a analizar? Vámonos, devolvámonos entonces a partir de esto. Vámonos a esa 2400. Y aquí ya dice lo siguiente. En los locales cerrados o en los lugares de trabajo y dependencias anexas deberá renovarse el aire de manera uniforme y constante con el objeto de proporcionar al trabajador un ambiente inofensivo y cómodo. Las entradas de aire puro estarán ubicadas en lugares opuestos a los sitios por donde se extrae o expulsa el aire viciado. 71. En los lugares de trabajo donde se efectúen procesos, operaciones que produzcan contaminación ambiental por gases, vapores, humos y neblinas, y que pongan en peligro no solo la salud del trabajador, sino que causen daños y molestias al vecindario, deberán establecerse dispositivos especiales y apropiados para su eliminación por medio de métodos naturales o artificiales de movimiento de aire en los sitios de trabajo para diluir o evacuar los agentes contaminantes. Vámonos a llevarnos esto para allá. Y esto ya lo habíamos visto, si mal no estoy, ¿cierto? Este pedacito de aquí. Ajá, sí, esto ya lo habíamos visto. Ah, chévere. Y aquí viene. Ese artículo 74 es el más importante de todos, 74 y 75. Bien. El 72 dice, al usarse... bueno, entonces el 71 ya nos dice que tenemos, que no podemos afectar el vecindario. O sea que tenemos que capturar ese material contaminante y recolectar el material contaminante dentro de la fábrica y sacarlo de ahí. 72. En cualquier sistema de ventilación deberá proporcionarse una o varias salidas de aire. Y dice que el aire suministrado no deberá tener sustancias nocivas. La descarga se localizará de tal manera que se evite la entrada de agentes tóxicos por los dispositivos de admisión de aire. Parágrafo. La ventilación general se aplicará de preferencia a diluir sustancias no tóxicas que se encuentren en concentraciones relativamente bajas. 73 ya lo trabajamos. Y el 74 y el 75 es donde vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo en el análisis de este tema que se llama ventilación. Dice entonces lo siguiente.
En los establecimientos de trabajo donde se ejecuten operaciones, procesos y procedimientos que den origen a vapores, gases, humos, polvos, neblinas y emanaciones tóxicas, se los eliminará en su lugar de origen por medio de campanas de aspiración o por cualquier otro sistema aprobado por las autoridades competentes. Vapores, gases, neblinas, emanaciones tóxicas se los eliminará en su lugar de origen por medio de campanas de aspiración. A. Que los conductores de descarga de los sistemas de aspiración estén colocados de tal manera que no permitan la entrada de aire contaminado al lugar de trabajo. B. Que el aire aspirado en cualquier procedimiento, proceso u operación que produzca polvo u otras emanaciones nocivas no se descargue a la atmósfera. O sea, no podemos utilizar los ventiladorcitos que ya sabemos manejar porque esos son como para olores y cosas así como inofensivas. Entonces, aquí ya nos toca usar más ingeniería. Ejemplo. El cáncer de senos paranasales es producido por el polvillo de la madera. ¿Ustedes sabían eso? Andrés Hoyos, ¿tú qué estudias? Ingeniería forestal, profe. Eso, Andrés, el polvillo, ¿tú sabías que el polvillo de la madera causa cáncer de senos paranasales? No, señor. ¿O te parece? Y causa neumoconiosis. Eso es una cosa increíble. Claro, entonces tenemos que utilizar esas campanas de aspiración. Cáncer de senos paranasales, ¿cómo les parece? Y la gente pues se muere de eso y no sabe, y luego vienen las demandas a las empresas. En, en las actividades forestales, eso es una de los peligros más importantes que se tienen. Entonces nos dice que para evitar que dichas sustancias constituyan un peligro para la salud, se tendrán en cuenta A. Que los conductores de descarga de los sistemas de aspiración estén colocados de tal manera que no permita la entrada de aire contaminado al lugar de trabajo. Y que el aire aspirado de cualquier procedimiento, proceso u operación que produzca polvo u otras emanaciones tóxicas no se descargue a la atmósfera exterior en aquellos lugares en donde pueda ofrecer riesgo a la salud de las personas, sin antes haber sido sometido a previa purificación. O sea que ambientalmente no podemos causar un daño a la atmósfera sacando ese material particulado al ambiente. Durante las interrupciones de trabajo se renovará la atmósfera en dichos locales por medio de la ventilación exhaustiva cuando las condiciones del origen requieran. Artículo 75, este es el más importante de todos, que nos dice, cuando se empleen sistemas de ventilación por extracción, se utilizarán campanas o casillas que se acoplen directamente cubriendo totalmente el sitio de operación y deberá existir en el interior de estas una presión negativa, o sea, que haga así. En caso de que se utilicen campanas con extracción frontal, lateral o suspendida, deberá estar lo más cerca posible de la fuente contaminante y con capacidad necesaria para obtener la velocidad de control, o sea, la velocidad de succión, evitando así la dispersión del contaminante. Estas campanas deberán instalarse de tal forma que eviten que las corrientes de aire contaminado pasen por la zona respiratoria del trabajador. La instalación y captación de evacuación en cuanto a sus elementos materiales. Aquí nos habla de cocinas, aquí nos habla de las sustancias irritantes, como por ejemplo, cuando se opere, eso de las cocinas ya lo hicimos, ¿se acuerdan? Ajá. Pero entonces aquí ya nos habla de lo siguiente. Aquí nos habla que cuando se opere con sustancias irritantes nocivas será necesaria la instalación de sistemas de ventilación local exhaustiva. Y nos habla de diferentes materiales contaminantes que puede haber en un sistema. Entonces decimos que todo lo que tenga que ver con sistemas de ventilación hace referencia a las campanas y a la velocidad y a las diferentes pérdidas que se tienen. A partir de ahí, quiero preguntar, María Camila,
María Camila Zambrano, Sí, profe. ¿qué nos puedes contar de los materiales contaminantes, material particulado? En general, Sí, o sea, ¿qué ocasiona? sí, Pues son una de las principales causas de cáncer en las personas cuando están expuestos a altos niveles durante mucho tiempo. También causan enfermedades respiratorias agudas, alergias. Mm, Pues sí, eso es como lo principal. sí, 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 sí. A nivel de contaminación ambiental en una empresa, esto es lo más peligroso que puede haber, pues en cuanto a higiene se refiere, porque puede llegar a causar enfermedades de carácter ocupacional bastante graves, como alergias, neumoconiosis y cánceres. Ese es como el resumen. Ese es el resumen. Entonces vamos a aprender a sacar ese material particulado de ese sitio de trabajo. Bien. Ok. Aquí tenemos entonces un ejemplo de unos sistemas de extracción localizada que son unas campanas, filtros de aire, etcétera. Por acá les presento entonces una turbina. Ya nuestro sistema de ventilación no van a ser los extractores que conocemos, sino que van a ser unas turbinas. Las turbinas a nivel industrial se usan mucho y son económicas. Una turbina es este equipo que tenemos aquí y que es este mismo que tenemos acá. Miren, aquí detrás de esta turbina está el motor, que es este motor anaranjado, estos motores anaranjados. Mírenlos ahí, los tenemos. Motores grandes. Y tienen unas aspas que hace que el movimiento del aire lo empuje a una alta velocidad, produciendo un alto caudal a través de un área y a una alta velocidad. El aire entra por este hueco y sale efectivamente hacia arriba. Bien. Tenemos unas turbinas y tenemos unos ciclones. Los ciclones son los que permiten capturar ese contaminante y se va a precipitar a tierra a partir de la gravedad. Una turbina, aquí las tenemos las turbinas. Tenemos los dos equipos que conocemos, los extractores que hemos venido manejando, que sabemos cómo funcionan ya. Tenemos un ventilador y aquí tenemos una turbina. Una turbina o un ventilador centrífugo y aquí tenemos unos extractores que son los que venimos conociendo. Aquí lo tenemos. Nos dice la legislación que tenemos que estar con la turbina lo más cerca del lugar contaminante para que la nariz del trabajador no se encuentre expuesta a ese contaminante. Mírenlo, ahí está. Pero miren, muchachos, aquí tenemos entonces este material particulado que viene por acá y este otro material particulado que viene por aquí.
Entre este y este, ¿cuál creen ustedes que es más fácil? Mira, A, B y C. Aquí tenemos material particulado que va subiendo por aquí y llega a la turbina. Mira, aquí viene el material particulado, entra por aquí por el centro, aquí están las aspas y sale. Pregunten algo. Bueno, aquí viene ese material particular. ¿Alguna pregunta está ahí o no? Jóvenes. Pregunten a ver, muchachos. Entonces tenemos aquí un procedimiento. Procedimiento, procedimiento, procedimiento. Y por último, vamos a aprender también. Bueno, esta tablita es súper importante y nos la vamos a llevar. Esa es la velocidad de los contaminantes. Aquí otra tablita, a ver. Esta otra también importante. Bueno, quiero mostrarles también que vamos a aprender a diseñar los ciclones, que son los elementos que van a capturar el material contaminante, y que eso hace parte, efectivamente, de todos los controles que se requieren para poder capturar ese material particulado. ¿Cómo les parece todo lo que vamos a aprender en un ratico? Esto es muy sencillo. Aquí tenemos esos ciclones, miren usted lo bonito. Una cosa linda, hermosa que vamos a aprender a hacer. ¿No les parece lindo? Esto es lo más bonito del mundo. Y sobre todo que ustedes van a hacer unos duros en este tema. Bueno, este y muchos más. Miren. Bueno, realmente el diseñar un ciclón es una cosa muy básica, pero tenemos que entender de qué se trata. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Pregunto. Isabel Piso, Dígame, profe. ¿cómo te parece lo que vamos a ver? Interesante, profe.
Mucho, ¿cierto? ¿Tú qué estudias? Profe, casi no lo escuché, es que tengo el internet como algo. Tranquila, ¿tú qué estudias? Ingeniería forestal. Forestal. Esto es una cosa increíble, te cuento, porque eso, o sea, lo que son los cánceres ocupacionales son efectivamente pues lo que es capaz de quebrar a una empresa, viéndolo de esa forma por el aspecto económico y por la parte humana, es una cosa increíble uno poder evitar un cáncer a un trabajador. ¿Mm? Perfecto, continuamos. Bien, entonces el paso a paso de lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que analicemos aquí dos cosas interesantes. Mira, vamos a ver qué dice aquí. En ese artículo 74 nos dice que tenemos que eh, evitar que dichas sustancias, o sea, todo ese peligro químico, constituya un peligro para la salud de los trabajadores. O sea que nos ordena la ley que tenemos que hacer controles efectivos de ese tipo de peligros. Profe, mira que a mí también se me está cayendo el internet y ya me conecté a varias redes, hasta puse mi celular y siguen las mismas. Y Si me doy cuenta. se me desconecta a cada ratico, profe, qué pena con usted. No escucho nada, pierdo el hilo de todo. No No te puedo copiar preocupes, nada. no te preocupes que así están varios jóvenes. Mira, entonces vamos a aprender a evitar que esos contaminantes lleguen efectivamente al cuerpo del trabajador. ¿Tenemos que copiar este artículo? No, 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 Ah, ahí ya lo tenemos presente, sino que quiero mostrarles que nosotros tenemos que controlar todos aquellos contaminantes que puedan llegar a causar cáncer. Entonces tenemos 385 enfermedades ocupacionales, de las cuales por lo menos pensaría yo que de las 385, unas 80 están directamente relacionadas con este peligro químico. Y esas 80 están divididas en neumoconiosis y en cánceres ocupacionales y en alergias. O sea que polvillos, humos, gases, vapores, rocíos, neblinas y todo lo que tenga que ver con el aspecto químico, debemos nosotros evitar que llegue al cuerpo del trabajador, a los pulmones del trabajador, a la nariz del trabajador. ¿Por qué? Porque puede llegar a causar desde alergias hasta cánceres, pasando por neumoconiosis. O sea, importantísimo. ¿Qué son las neumoconiosis? ¿Ustedes de pronto saben qué son? ¿Qué son las neumoconiosis, muchachos? es que son causadas por respirar humos Sí, sí, por de respiración. leña y eso. Ajá, sí, la neumoconiosis son todos aquellos elementos que entran a los pulmones y que causan disturbios en los alvéolos, llegando entonces a provocar una pérdida de capacidad laboral por la falta de respiración del trabajador. Porque resulta que el pulmón es como una media, pero usted la media la puede voltear y le hace así o la lava, como sea, pero el pulmón no, porque el pulmón es como, o sea, es ciego, no tiene salida de ninguna manera. Entonces llega a causar una neumoconiosis. ¿Pero qué es la neumoconiosis? Ya les voy a comentar. Voy a mostrar. Tenemos acá los pulmones del trabajador.
Y acá tenemos la nariz. Cáncer ocupacional. Este se llama cáncer de senos paranasales. Cáncer de senos paranasales es la enfermedad más, ¿cuál es la palabra? Más corriente que hay para los trabajadores de la madera, que tienen que ver con material particulado. Neumoconiosis es la causa más corriente de pérdida de capacidad laboral a partir de la obstrucción de los pulmones debido a polvillo, a humos, básicamente esas dos, polvo y humos, esas. Y tenemos otro tipo de cáncer que se da por acá en hígado y riñones. ¿Cómo le parece a usted lograr? ¿Cómo se llega al cáncer de hígado y riñones, muchachos? Que resulta que ese material particulado que entra a la nariz, una parte se queda en los senos paranasales, otra parte se queda en los pulmones, pero hay una parte más pequeñita que se llama material respirable que entra a hígado y riñones a través del intercambio pulmonar de la sangre por el oxígeno, etcétera, etcétera. Es tan pequeñito ese material particulado que entra a la sangre. Una vez en la sangre empieza a ser filtrado por los riñones, luego pasa al hígado y como es tan fino ese material particulado y algunas partículas que pasan de la respiración a través de la sangre, no se dejan filtrar y quedan permanentemente dentro del hígado y dentro de los riñones y causa entonces una enfermedad que se llama cáncer de hígado y riñones a partir del polvillo o del material particulado. Entonces, el poder controlar este tipo de contaminantes hace efectivamente que nosotros nos encontremos en una mejor posición para justamente poder llegar a controlar dentro de una empresa este tipo de material particulado. Entonces, todo lo que tenga que ver con polvillo, con humos, con gases, con rocíos y neblinas, podemos llegar a controlarlo mediante este sistema de ventilación. Profe, pero también, por ejemplo, se tiene que tener cuidado con todas las sustancias que usamos para el aseo, todo lo que desprenda olores, eso también causa, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama? El fabuloso, todo lo de los pisos. Alergias, sí. Las personas que están expuestas a eso, pues no sé, o sea, las personas encargadas de hacer los aseos en las empresas, en cualquier negocio, que están expuestas todo el tiempo a estas sustancias, también pueden desarrollar esas enfermedades. Sí. Porque lo que les da el olor, pues son todos los aromáticos y esos también. Son los compuestos aromáticos. Ajá, sí. Todo eso entra y hace un daño increíble en hígado y riñones, sobre todo. ¿Por qué? Porque resulta que se quedan dentro del hígado y de los riñones y no salen. Algunos sí salen, pero cuando la persona se encuentra constantemente bajo este tipo de contaminante, efectivamente entra a través de la respiración y como son brumas, como son rocíos, como son neblinas, esos son unos líquidos
unos líquidos que están en estado de vapor y entonces ingresa, todos los vapores tienden a volverse líquidos mediante la presión, eso lo sabemos, pero cuando la persona está respirando constantemente, esa gran cantidad de veces que está respirando ese vapor, entonces la concentración de ese vapor es igual a una gotica, digamos, de líquido, y eso va llegando a los pulmones, pasa entonces intercambio pulmonar y llega a hígado y riñones. Y ahí se vuelve una concentración baja los primeros días, pero con el paso de los meses, con el paso de los años, ya es una concentración muy alta, la cual causa un daño irreversible a hígado y riñones. Puede llegar a causar hasta la destrucción de los mismos, dependiendo de la contaminación del contaminante al que la persona se encuentre expuesta cada día. Y deja una pérdida de capacidad laboral alta y obviamente la muerte. En algunas oportunidades la persona llega a morir de ese cáncer, pero pues como el cáncer es tan común, entonces no, o sea, la persona, digamos, trabaja 10 años y ya cuando la persona está vieja, pues hacen cambio pues de esa persona en una empresa y, y la persona se va con su cáncer, el cáncer sigue progresando y la persona nunca se va a dar cuenta qué es lo que pasó, porque de pronto el cáncer se manifiesta poco a poco y digamos a los 3 o 5 años ya se hace evidente y ya no hay forma efectiva de que la persona pueda, en primer lugar, no se va a dar cuenta que fue por la exposición a esos químicos hace unos años. Y si se da cuenta, pues ya pasados los 3 años ya no hay nada que hacer porque ya no puede ir a la ARL. Entonces nosotros, como ya tenemos la información y el conocimiento, tenemos efectivamente que estar pendientes de todos esos contaminantes y cuando veamos que existe ese tipo de peligro, tenemos entonces que actuar para poder corregir y no se convierta eso en un daño para la persona en el día de mañana, en un futuro. Nuestros controles que vamos a hacer son efectivamente esos que yo acabo de comentarles. ¿Cuáles son esos controles? Vamos a hacer una campana de aspiración, la cual va a estar conectada con un ducto del ducto va a pasar a un ciclón. Todo esto lo vamos a aprender a calcular. El ciclón pues va a estar conectado a una turbina, que es lo que va a hacer que exista una presión negativa. Y vamos a aprender a calcular pues obviamente todo esto. Y la turbina pues se conecta a un filtro de mangas. Ese filtro de mangas es un filtro de algodón, el cual se infla cuando la turbina se prende. Entonces,
Vamos a aprender a calcular, efectivamente, pérdidas, etcétera. Un filtro de mangas que es una talega, ¿no? Una talega. Eso es todo. Entonces, jóvenes, hagamos ese dibujito y nos veríamos entonces en la siguiente clase. ¿Listo, muchachos? Para arrancar, muy juiciosos con los cálculos de con los cálculos de todo esto. Esto va a ser un tema increíblemente importante para ustedes como ingenieros forestales y más aún para los ingenieros ambientales. Les mando un abrazo a todos, cópienlo y hablamos luego, ¿listo? Hablamos entonces en la siguiente clase. Vale, profe, muchas gracias. A ustedes, chao muchachos. Chao, chao. Ahí les dejo el dibujito, ¿listo? Bien.
¿Ya terminaron de copiar o lo dejamos un ratico? Andrés, Lina. Ya, profe, yo le tomé foto. De ahí ya lo Sí, dije. también. Gracias, profe. Chao, 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 Hasta Gise, chao, luego. chao, chao.